Le he puesto un tema y es el siguiente: incompatibilidad entre Dios y el mundo. Ahí lo tenéis. Incompatibilidad entre el mundo y Dios. Y para ello vamos a seguir con Lucas capítulo 9 y hoy vamos a leer el versículo 25. Dice así la palabra: pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues estamos estudiando 7 cosas que uno tiene que hacer para ser salvo. Y hoy vamos a tratar el 6º paso, y es el siguiente: vivir libre del amor del mundo. Vivir libre del amor del mundo. Amén. ¿Qué es el mundo? Hablando del mundo, lo que nos rodea, ¿verdad? El mundo se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. Esto es el mundo. Es el vasto sistema de esta época en el cual Satanás es el Dios de este mundo. Eso pues lo sabemos, ¿verdad? Lo que estudiamos la palabra de Dios, los que escuchamos la palabra de Dios por un momento. Satanás usa la profesión médica para la matanza de los niños antes que nazcan. Y de esto estamos hablando del aborto. La agricultura para producir droga que destruyen vida como el alcohol. Los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista. Los medios de diversión. Toda esta cosa, estamos hablando del vasto sistema de este mundo en el cual pues gobierna Satanás. Los creyentes tienen que estar conscientes de que detrás de toda esta empresa está el espíritu ¿de quién? De las tinieblas. De las tinieblas. Para poder controlar, atar el poder de las emociones de la naturaleza caída, solo se puede cuando el hombre le cede el control de su vida al Espíritu Santo. O sea, todo lo que ofrece este mundo, este vasto mundo naturalmente, el cual es el Dios de este mundo, para uno poder ser libre de todas estas cosas, de ser atado del sistema de este mundo, solo lo podemos lograr cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad al Señor. Cuando llevamos al yo de nosotros, al yo de la vieja naturaleza divina ante el altar de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Vamos ahí a 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué?
para siempre. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Como leíamos, ¿verdad? En el texto, ¿verdad? Principal. ¿De qué vale ganar al mundo? ¿De qué vale tener coches, casas, viajes, dineros en el banco y que se pierde el alma? ¿De qué vale? Porque desnudo llegamos a este mundo y desnudo nos vamos a ir de este mundo. No nos podremos llevar nada de lo tesoro de este mundo. No nos los podemos llevar. Del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer es temporal. Es temporal. Aún la vida es temporal, naturalmente. Ahora, hablando del apóstol Juan, el mundo no era más que la sociedad pagana, con sus falsos valores y sus falsos dioses. Para el apóstol Juan, pues, este era el mundo, las cosas de este mundo. Se habla del mundo como un sistema totalmente opuesto a Dios. El sistema del siglo XX, el XXI, desde el huerto del Edén, pero esto va creciendo, esto va aumentando, como en los tiempos de Noé. El mundo se opone a Dios. El mundo se opone a Jesucristo. El mundo se opone a la voluntad divina de Dios. El mundo se levanta contra Dios. Él mismo está encabezado por Satanás, que lucha en forma sutil para frustrar los propósitos divinos. Como siempre, no es que yo lo diga, no, todos lo sabemos, por decirlo así. Nuestro primer enemigo no es el enemigo, no es Satanás, sino ¿quién? Nosotros mismos. El primer enemigo que tiene el creyente somos nosotros mismos. Amén. Y el segundo enemigo que tenemos es Satanás. Y es devastador al que se lo permite. El creyente en Cristo Jesús que se descuide espiritualmente, el creyente que le cede un poquito de su tiempo, que le cede un poquito de sus emociones naturalmente al enemigo, déjeme decirle que el enemigo entra y lo destruye. En otra palabra, lo destroza. Y no lo aniquila, no lo mata espiritualmente, porque mayor es que el que le ha entregado su corazón a Cristo, no de labio, como dice Santiago, sino de corazón. Amén. Escuche esto. El amor del mundo no es compatible con el amor de Dios, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Todo lo que hay en este mundo no proviene de Dios. Por supuesto que todo lo que hay en el mundo fue creado por Dios. Y que Dios sostiene su creación con el aliento de su boca. Y cuando hablo del aliento de su boca conforme a la palabra de Dios, estamos hablando con el poder de su Santo Espíritu. Amén. El sistema excluye a Dios. Toda persona que se hace, todo amigo de Dios es enemigo del mundo. Nadie puede servir a dos señores. Si nosotros nos constituimos amigo del mundo, nos constituimos ¿en qué? En enemigo de Dios. En enemigo de Dios.
Y constituirse en enemigo de Dios, mis hermanos, es buscar la ruina espiritual. Siempre menciono este texto bíblico porque en mi vida ha hecho estrago bueno, no malo. Dijo Jesús y dice Jesús, no le tengan temor a aquel que le corte la cabeza. No le tengan temor a aquel que puede matar el cuerpo. No, no le tengamos temor. Ténganle temor a aquel que puede enviar el alma al infierno y después del infierno al lago de fuego donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién es aquel? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? El mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo. El que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y en Juan, pues vemos pues tres cosas del mundo. Y eso lo sabemos. Los deseos de la carne, los pensamientos, voluntad, las acciones. Número 2, los deseos de ¿qué? De los ojos. Amén. Si usted ha leído pues a Proverbios, a Salomón, dice que los ojos nunca se sacian, nunca se cansan de ver. Amén. Nunca se cansan. Y la vanagloria de la vida, pues, las posesiones, todas las cosas que hay en este mundo. Amar al mundo es lo contrario de amar a Dios. Y lo que hemos leído en Primera de Juan, pues 2.15 del 15 y 16, vemos pues ese mandamiento, un mandamiento divino que solamente pues implícitamente está aquí explicado en Juan. No améis al mundo ni la cosa del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y amar al mundo es pues quedar excluido de vivir en la luz. El que ama al mundo se excluye de vivir en la luz. Y la luz es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque todo lo que está en el mundo es gobernado por las tinieblas. Todo lo que hay en el mundo es gobernado por las tinieblas. Y estamos en el mundo, ¿verdad que sí? Y vamos a seguir viviendo en el mundo. Y vamos a usar las cosas, muchas cosas de las que hay en el mundo. Amén. O diga uno, bueno, pues no tomo los medicamentos porque sabemos detrás de lo que hay de los medicamentos. O no compro esto porque sabemos lo que hay detrás de ellos, quién lo promociona, qué es lo que quieren sutilmente, a dónde quieren llevarnos. Pues uno va a comprar un producto por X compañía y lo pone ahí. Y comienzan a bombardearnos con ese producto de una compañía, de una empresa a la otra, porque así es, así está el mundo. Y todavía no es nada, esto vamos en aumento. Amén. Vamos a ir a Santiago 4:4, a ver qué nos dice el apóstol Santiago. Santiago 4:4. Amén. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Otra vez. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera, ¿verdad? Pues que quiera ser enemigo del mundo, ¿se constituye en qué? ¿En enemigo de quién? Enemigo de Dios. O sea, cualquiera que se hace, pues, amigo del mundo, cualquiera que ame las cosas de este mundo, ¿qué está haciendo contra Dios?
¿Qué está haciendo? No, conforme al texto que hemos leído. Conforme a Santiago 4:4. ¿Qué dice el encabezamiento del texto? ¿Qué está haciendo? Está adulterando. Adultera. El que se hace amigo del mundo adultera espiritualmente contra Dios, contra su creador. Y esto es para meditarlo. Todo amigo de Dios es enemigo del mundo. Nadie puede amar a dos señores a la vez. Nadie puede amar a dos señores a la vez. Amén. No se puede. Eso es imposible. Al decir mundo, Santiago se refiere, por supuesto, a la sociedad humana sin Dios. Todo el sistema de las cosas en esta sociedad es anticristo y antidios. Todo el sistema de la sociedad de este mundo es contra Dios y va contra Cristo. Toda la sociedad en este mundo es anti Dios y anticristo. Amén. Entonces, pues, mis hermanos, tenemos que aborrecer las cosas que ofrece este mundo. Tenemos que aborrecerla. Vamos a ir a ver San Juan, capítulo 17, a ver qué nos dice otra vez Juan 17, y vamos a leer del 14 al 16. El mismo apóstol Juan hablando, dice así la palabra: yo les he dado tu palabra. No está hablando el Señor Jesús. La oración del Señor Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Somos de este mundo? ¿Somos de este mundo? ¿Tú eres de este mundo? ¿Tu ciudadanía es terrenal? No. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde ¿de qué? Del mal. No son del mundo, y aquí lo vuelve a decir, no son del mundo, como tampoco yo soy ¿de quién? Del mundo. No somos, mis hermanos, de este mundo. Ellos no son del mundo, ya no tienen su principio vital en el mundo, sino como Cristo y por Él, en Él y en el Padre y en el Hijo. Amén. Nuestro principio vital no está en este mundo. Mis hermanos, no somos de este mundo. ¿Por qué aferrarnos a la cosa de este mundo si las cosas que hay en este mundo es temporal? Si todo lo que hay en este mundo solamente son, déjame decirlo así, para la supervivencia física nada más. Porque tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que volar en avión, tenemos que montarnos en la Renfe, tenemos que ir al médico, tenemos que ir al supermercado, tenemos que usar todo lo que hay en este mundo, por supuesto. Ay, mis hermanos, si en la tierra hubiera un lugar preparado solamente para los hijos de Dios, como la Nueva Jerusalén, que ya está preparada en los cielos con supermercado cristiano, no se necesitarían doctores ni clínicas
pero vamos a decir con clínica cristiana, médico cristiano, psicólogo no lo necesitaríamos, amén, por supuesto que no. ¡Wow! ¡Qué gloria en la tierra! Déjeme decirle, solamente por las bendiciones que se ofreciera ahí, no hubiera nadie impío. Todo el mundo fuera cristiano. Todo el mundo dice, no, yo me voy a vivir esa ciudad, yo me voy a vivir ese país porque ahí no hay chimorreo, ahí no hay adulterio, ahí no hay fornicación, ahí no hay robo, ahí se vende el producto con su precio justo, ahí no se falsifica nada. ¡Wow! ¡Qué gloria! Señor, dame 3,000 años en la tierra. Pero déjeme decirle, eso no existe y tampoco va a existir. Ya esa ciudad está preparada. Cristo se la fue a preparar. ¿Para quiénes? Para los que viven 24/7 siendo enemigos de las cosas del mundo. Entrando por la puerta estrecha cada día. Amén. Vamos a ver. No lo dice la Biblia literalmente, pero según los eruditos, así que se dicen, qué sé yo. Hebreos 11. Se dice que, pues, Pablo fue quien escribió a Hebreo, pero no se dice literalmente que fue así, que sea así. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que, lo prometido. Y le damos gracias al Señor que nosotros sí lo hemos visto, lo estamos viendo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y ¿qué? Y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué somos nosotros? Peregrinos. Nosotros somos peregrinos en la tierra. Y eso tenemos que tenerlo aquí dentro, injertado, que somos peregrinos, que nos vamos ahorita para el cielo, para la presencia de Dios. Mis hermanos, los felicito, se lo digo de verdad, los felicito por no decir amén, aunque interiormente, naturalmente, escúchalo bien, hay una voz audible espiritual que nos habla de lo que somos salvos, sí o no. Porque el corazón es engañoso. Y no podemos engañar de que decir somos salvos y no seamos salvos. Porque todavía estemos amando más la cosa de este mundo que al Señor. Pero sí, amamos más a la familia que al Señor. Amamos más el trabajo que a Dios. Ama más a tu mujer, a tu esposo, que a Dios. Ama más alguna prenda que haya heredado, qué sé yo, que te hayan entregado. La está amando más que a Dios. Si no trabajamos, mal asunto. Amén. Mal asunto. Se termina mal. Se termina mal si no se trabaja. Al menos que no haya heredado pues millones y millones de dólares o euros o pesos o moneda de tu país. ¿Verdad que cuando hay una gripe un poco fuerte hay una tos perenne ahí continuamente, se va a trabajar? Dímelo a mí, que yo trabajé en la construcción desde febrero del 99 hasta unos meses antes del 2008, que cayó el boom del ladrillo, como se le dice. Y donde yo trabajaba era en obras civiles. ¿Sabe lo que significa eso? En las calles.
Me acuerdo que yo estaba trabajando por Guadalajara, un pueblo por ahí, mis hermanos. Hacía un frío que pela, como decimos nosotros los dominicanos. Y no podíamos trabajar inmediatamente, teníamos que hacer fogata para la pala y los picos, las herramientas que estaban afuera, para descongelarlo. A la ropa de trabajo pasarla así por el fuego. No se va a quemar así para que se le fuera el frío. Y Pedro Rodríguez iba a trabajar. No importa que estuviera lloviendo. Por ahí por Guadalajara, 3 o 4 grados bajo cero, así, ¿verdad? Bajo cero. Pero Pedro Rodríguez iba. ¿Por qué Pedro Rodríguez iba a trabajar todos los días? Por la moneda, por el dinero, porque los alimentos no los regalan, se compra con dinero. Entonces, ¿por qué cuando hay una gripe, si hay una gripe aguda y fiebre, hay que ser prudente? Me quedo en casa. Pero me duele esto, me duele un ladito, me pincha aquí y me quedo en la casa. No voy a la iglesia. No me congrego, no voy a las reuniones. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Pero no está cansado para ir a trabajar. Es que tiene que ir a trabajar. Porque si no se va a trabajar, hay un despido. Y aquí a trabajar, por supuesto que sí. Y no es que se ame el trabajo. Se trabaja porque hay que trabajar. Pero posiblemente se ame más el trabajo, se le dé más prioridad al trabajo, se le dé más prioridad a la familia, se le dé más prioridad a otras cosas que al Señor. Y eso lleva una cosa, lleva a la otra, de tal manera que uno puede amar más, darle más valor a todas esas cosas que al Señor. Y eso se puede convertir en una idolatría. En una idolatría. Y uno se puede convertir en enemigo de Dios por amar más las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Ahora, la gran enseñanza para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cómo puedo yo amar más al Señor que las cosas del mundo? ¿De qué manera? ¿O por qué amamos más a las cosas y le damos más valor a las cosas del mundo que a Dios o a las cosas del Señor? ¿Saben por qué amamos, en sentido general, hablándolo así? ¿Saben por qué amamos más las cosas del mundo? ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo con las cosas del mundo. Le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo. ¿Qué tiempo le dedicamos al móvil? ¿Qué tiempo le dedicamos al ocio? Hay que descansar el cuerpo, amén. No podemos abusar del cuerpo. Por eso Dios se estableció que se escogiera un día en la semana para buscar su rostro, para darle gracia al Señor y para el descanso del cuerpo. Al cuerpo hay que darle su tiempo, su descanso, para que el cuerpo descanse, para que se fortalezca. Cuando le dedicamos más tiempo, cuando administramos las
cosas de este mundo, y déjeme decirle que hay muchos sitios bonitos, y eso no es pecado ir, No, hay muchos centros comerciales, hay muchas playas, hay muchos ríos, hay muchas cosas agradables en las cuales uno puede participar de ella, uno puede administrarla porque eso no es pecado, depende, amén. Pero mientras más tiempo pasamos entretenidos o en las cosas del mundo, vamos a amar más a las cosas del mundo que a lo de Dios, porque pasamos más tiempo entretenido en las cosas, con las cosas de este mundo. Se va a amar más. Se va a conocer más las cosas del mundo. Vamos a ser expertos. Estamos en una reunión y lo que sea y nos hablan de X cosas y nosotros damos buena información fehaciente que son así. Porque la vivimos, la ministramos, estamos sumergidos, le dedicamos nuestra vida a esas cosas. Por eso la amamos más. Por eso conocemos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar más a Dios, su palabra, las cosas del Señor, que a las cosas del mundo? Pasando más tiempo con el Señor, mis hermanos. Pasando más tiempo en el estudio de la palabra del Señor. No leerla, en la meditación de su palabra. ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? A un Dios tan grande, a un Dios tan sublime, a un Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo lo hace. Pasando tiempo con Él en conocer la palabra de Dios. Buscando un encuentro espiritual con el Señor todos los días. Y para eso hay que pagar el precio. Para ellos hay que autodisciplinarse. Para ello hay que apartarse en cierta parte de las cosas del mundo para acercarnos más al monte de Dios. Pero cuando hablamos de acercarnos más al Señor, de pasar más tiempo con el Señor, déjeme decirle, eso es entrar por la puerta estrecha 24/7 todos los días. Para ello hay que negarse a sí mismo, como hemos estudiado, y para ello hay que tomar la cruz del Señor 24/7 todos los días, aún durmiendo. El mundo ofrece muchas diversiones, muchas cosas placenteras, mucho pasatiempo. Pero son temporales, mis hermanos. Son temporales. Entonces me quedo encerrado en casa. No conozco nada de este mundo. No disfruto nada de lo que está encabezado para Satanás. Y que todas esas cosas alejan de Dios. Sí, se puede participar, mis hermanos. Amén. Se puede y se puede visitar. Y se puede visitar. Oye, dale a Dios lo que es de Dios. Y a César lo que es de César. Creo que la mayoría o todos sabemos cuál es el primer mandamiento en la Biblia. Hablando del gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué? ¿Con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente y con toda tu fuerza? El primero y gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios de primera línea. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. ¿Y cuál es el segundo y gran mandamiento? Y amarás a tu prójimo, hablando del amor, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habrá alguien esta mañana que Dios le haya hablado ayer? ¿Alguien escuchó la voz de Dios ayer? Porque hay muchas iglesias que se llenan esperando una profecía. El Señor, este es tu año. Este es tu año, va a tener casa, va a tener lo otro. Y te ofrecen, y te ofrecen. Y la prosperidad. No hablo de ese evangelio barato. No, me refiero a ese evangelio barato que ofrece.
esperando el diezmo y las ofrendas y la siembra, la cosecha, y siembra tanto. No me refiero a ese evangelio barato de los falsos profetas y maestros de este tiempo. No me refiero a eso. ¿Te habló el Señor ayer? No. Pues el Señor habla todos los días. Que el Señor habla todos los días. ¿Habrá alguien que el Señor le hablara hoy algo, le dijera algo? Ah, entonces tú no oras. Ah, que no hay aquí nadie que lea la palabra de Dios. Porque cuando se lee la palabra de Dios, el Señor te está hablando. Cuando dobla tus rodillas, cuando doblamos o sentado como quiera, de corazón, con una mente ya de darle gracias al Señor y pedir perdón, una mente descansada, purificada por la misma palabra, por medio de su Santo Espíritu. Déjeme decirle, el Espíritu Santo habla. El Señor nos habla. ¿Sabe qué nos habla el Señor? Lo que estudiamos de la palabra del Señor. Que el Señor no nos va a hablar nada nuevo. Todo está aquí. O alguien quiere algo nuevo que no esté aquí. Ni lo va a escuchar, no lo va a escuchar. Eso no existe. Dice Pablo, si viniera un ángel del cielo predicando otra cosa que no esté aquí, no lo escuche porque es un falso profeta. No lo escucháis, no lo escucháis. Dios habla a través de su palabra. Dios se revela a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Pero para ello tenemos que, mientras uno pase más tiempo con Dios, vamos a odiar más al mundo. Mientras uno ore más y esté ahí, dice, ay Señor, si todo lo que hay en este mundo es temporal, que me voy ahorita, que se queda la casa, que se queda el coche, hasta los hijos se quedan, hasta los nietos se van a quedar. Hasta el perro se queda. Que se queda el gato. Que me voy. Pero un joven puede decir, sí, me voy, yo estoy consciente. Dentro de 80 años, de 70, tengo que gozar la vida, tengo que visitar allí. Visita. Que tengo un mes de vacaciones, que tengo que ir a ver a mi padre, a mis abuelos. No pasa nada, eso no es pecado. Ve a verlo. En su tiempo y de acuerdo a la voluntad del Señor. Que todo eso es bueno, amén. Pero no podemos amarlo. No podemos prestarle más interés a la familia, a las cosas de este mundo, que al Señor, que a las cosas del Señor. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Repetitivo. Y que todo lo que hay en este mundo es encabezado ¿por quién? Por Satanás. Y que obra sutilmente ¿para qué? Para impedir que el propósito de Dios se cumpla en los hijos de Dios. Y para ello tenemos que estar despiertos. Para ello tenemos que pagar el precio. Para ello tenemos que estar ahí. Para estar alerta, para conocer a Dios y las artimañas del enemigo por medio de este mundo. El empleo no es más importante que Dios. Que hay que trabajar. La familia no es más importante que Dios. Y que hay que amar la familia. Y tenemos que ser serios con la familia. Hablando de la educación y la provisión. Por supuesto que sí. Pero la familia no es más importante que Dios. Dios merece lo primero. Y termino con esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadida. Ama al Señor con toda tu fuerza. Que va a ser despreciado, que te pueden insultar, lo que sea. Que no pasa nada. Que no te pueden dar, que no te dan el valor que merece. Ni te diga así, gracias por el trabajo que está haciendo en la empresa secular y en la iglesia. Ay, pero tengo tantos años sirviendo al Señor. Ni el pastor ni nadie dice, gracias por el trabajo, lo está haciendo bien, sigue así. No pasa nada.
que no pasa nada. Si estamos en Cristo Jesús, estas cosas pasajeras, que no son malas, son buenas, no les vamos a dar importancia. Amén. No le vamos a dar la mayor importancia porque pues tenemos un objetivo. Amén. Y es de amar a Dios sobre todas las cosas. Termino con esto. Ama a tu esposa, cuidadito, Ama a tu esposo. Ama a tus hijos. Cumple con tu trabajo. Hazlo bien. Amén. Si tiene un coche, cuídalo bien, no lo esté tratando mal porque, no, cuídalo, dale mantenimiento. Pero Dios es lo primero. Un regalito. Si es para entrar a las 8 al trabajo, ahí estamos. Y si es a 3 horas, no, ya me he exagerado un poco. Soy dominicano. ¿Qué? 15 minutos. Es muy bueno ir a la iglesia con 15 minutos cerca de la iglesia. 2 horas, hora y media del lugar donde Dios ha puesto en tu corazón para que te congregue y sea de edificación. Y estar ahí 10 minutos antes para doblar las rodillas. Señor, háblame. Señor, dame un espíritu de adorador. Señor esto, Señor esto. Ojo. Allí sí pago el precio. Pastor, pero lo doy gracias en mi casa, Señor, gracias por... Está bien, debemos de hacerlo. Para congregarnos, para estar ahí a tiempo. No, pues llego ya cuando la alabanza está por mitad, no, sí. Se me fue el autobús. Si vive en un pueblo en 3 semanas, eso es así, es obvio. Pero para el trabajo estamos ahí puntual. Y si nos pasamos con 3 minutos, 5, vamos donde el jefe, mire, me pasó esto y esto y esto. Y dice, no pasa nada, Pedro. 2 días a la semana, no pasa nada. 4, 5, 6 veces al mes, no pasa nada. La tercera, pasa por la oficina, está despedido. Miguel, dime algo, ¿no es así? A la segunda. Él trabaja en un supermercado, no le voy a decir nombre para no hacer propaganda. Ok. A la segunda una amonestación. Tremendo. A la tercera, fuera. Aquí no, aquí por gratitud. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El sello final. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que ama las cosas del mundo está adulterando espiritualmente. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, que en tu Santo Espíritu nos ayude a vivir libre del amor del mundo, de las cosas de este mundo, Señor mi Dios. Por favor, con todo el cariño, con toda la humildad, Señor mi Dios, con todas las limitaciones, por favor. Por favor. Si hay alguien aquí que está entretenido en las cosas del mundo, dándole más valor de lo que debe de darle a las cosas del mundo, Señor, perdónanos. Y que en esta mañana, Señor, sea usted hablándonos a cada uno de nosotros en el transcurso de la semana, papá. Te lo pedimos, Padre Santo. Por favor, por favor, por favor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.